Gracias, Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Doy nuevamente las gracias a los pastores por esta bendición que me brindan. Y en esta ocasión, pueden tomar sus asientos. En esta ocasión me acompaña mi amada esposa y mis hijos. Y me gustaría que se pusieran de pie. Ella es mi esposa, Axel el más grande, Nathan y Giska Sulamit. Son los que me acompañan, son parte de mi ministerio, son parte de lo que Dios me ha dado, amén. Y honramos al Señor por eso. Hay una palabra poderosa. Siempre uno como ministro le pide al Señor, Señor, ¿qué voy a hablar? Señor, ¿qué voy a dar? Pero yo he aprendido que esta obra no es del hombre, esta palabra de Dios, esta obra es de Dios, y Dios pone la palabra adecuada. Quiero hablar en esta ocasión 4 pasos de unidad. ¿Cómo se llama el tema? 4 pasos de unidad. A mí me encanta enseñar, hermanos. Capítulo 5 de Lucas. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 5. Versículos 18 al 20. Y le estaremos dando lectura. Gloria a Jesús. Capítulo 5 de Lucas, versículos 18 al 20. Mi alma alaba la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Cuando lo tengan pues un amén, un amén, para que estemos todos unidos en esta lectura. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre, o sea, una cama, ¿verdad? Una camilla, que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de quién, delante de Jesús, ¿verdad? Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con la camilla o con el lecho, y poniéndole en medio delante de Jesús, al ver, está hablando de Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pueden tomar su asiento. Ya oramos. La hermana me presentó al Señor y ya oramos también. En esta historia bíblica encontramos una apología más a favor del ministerio del Señor Jesús como perdonador y como sanador. ¿Quién ha entendido que Dios es aquel que perdona nuestros pecados, pero también es el que sana nuestras dolencias? Amén. Usted me dirá, pero ¿por qué hay muchos cristianos enfermos? Yo les voy a explicar un poquito por qué. Pero Él es Dios, nuestro Salvador, y también es nuestro médico, nuestro sanador. Yo predico un Dios, yo predico un evangelio, porque hay otras personas en las redes sociales que abundan mucho, donde creen que los milagros ya no existen porque eso era en tiempo de los apóstoles. Eso es una falacia, es una mentira. Porque Jesús, cuando da la comisión a sus apóstoles, no solamente lo comisiona a ellos, sino a nosotros también. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y la promesa es que van a sanar. No es que a ver si sana, no. La promesa es que van a sanar. Santo Jesús, aleluya. Yo predico un evangelio completo. Yo predico un evangelio que Dios perdona, pero Dios sana. Y yo creo también en Isaías capítulo 53, donde dice la palabra de Dios que herido fue por nuestras rebeliones. Amén, Señor. Y dice que por las heridas, por cuya herida fuimos nosotros sanados. No está diciendo es que van a sanar, no, dice que ya fuimos curados. Amén, Señor.
Aleluya. Cuando Jesús cargó la cruz, dice la palabra del Señor que nuestros pecados, nuestra rebeldía, todo lo que éramos nosotros, cayó sobre Jesús en la cruz. El acta que estaba contra nosotros, la que nos decía Luis Delgado está condenado por la eternidad porque es un pecador, esa acta que me comprometía a mí fue clavada en la cruz de Jesús. Gloria a tu nombre. Pero no solamente Jesús cargó la cruz de mis pecados. La Biblia dice que en su cuerpo, ese cuerpo que fue desfigurado, Aleluya. dice que por las llagas, por todo. Hermanos, si nosotros, no sé cuántos vieron La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Fue tremenda esa. Para mí lo personal, es la película más cercana a lo que le pasó a Jesús. Según lo que dice Isaías 53. Le desfiguraron el rostro para que no viéramos en él. Hermano, si alguien, mira qué bonito me miro, mire qué elegante me miro, pero le digo algo, bien, me encuentran unos ladrones, me quitan el saco, me dejan desnudo, me dan una gran golpeada, todo así. ¿Usted cree que me van a decir, mira, ese muchacho era el que estaba predicando? No, ese no era el predicador, este es un pordiosero. Jesús caminó con ellos y dice la Biblia que lo desfiguraron tanto, lo desfiguraron el rostro, que no había una cosa alguna para desearlo. Pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Pero por las llagas de Jesús, tú tienes salud. Sí, Señor. O sea, no solamente Jesús murió en la cruz por tus pecados, sino también murió por tu salud física. Ese es el Dios que yo predico. Y no solamente le estoy contando cuentos. Hemos orado por personas que Dios ha hecho milagros. Nosotros creemos en un Dios que tiene poder para hacer milagros en este tiempo. Amén, así es. Aleluya. En lugar de la fe en ambos actos de gracia, Jesús se presenta como perdonador de pecados y como sanador en esta historia. La presencia del Señor siempre atraía a las grandes multitudes. En este caso, en su audiencia tenía fariseos, religiosos, maestros de la ley. Gloria a tu nombre. Y cuando la Biblia nos habla aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén, amén, nos dice que era una representación del país de Israel. Se habían dado cita a ese lugar. Habían venido a escuchar a Jesús, pero no vinieron con la intención correcta. Ellos vinieron para tentarle. Ellos vinieron para ver en dónde Jesús caía. No para ser cambiados por la palabra de Dios. Es decir, todas las partes del país, Cristo siguió con su obra de predicar, sanar. Y a pesar de que veía ante sí aquellos religiosos fariseos, aquellos doctores de la ley, sabía que ellos despreciaban, menospreciaban las enseñanzas de Jesús. Si ellos se aparecían en escena en todos los evangelios, siempre fue con la intención de encontrar en algo en que fallara Jesús. Siempre era para tentar. Sobre la presencia de los fariseos y maestros que, como dice ahí más o menos la expresión, no estaban sentados a la par de Jesús, pero no sentados para escuchar sus enseñanzas. No para ser transformados por la palabra de Jesús. No sentados a los pies de Él como para aprender de Él, sino como dice el contexto posterior, para espiarle y sorprenderle en algo por donde poder acusarle. Hay personas que se te van a acercar con la intención, no porque le agrada estar contigo. Va a haber personas que se te van a acercar con la intención porque te envidia. Ay, hermano, ¿usted qué está diciendo? Sí, hay gente que te envidia. Pero si yo no tengo nada, no vamos lejos. ¿Cuántos son de México? ¿Cuántos miraron el Chavo del 8? Kiko envidiaba al Chavo, el Chavo no tenía nada. Su casa era un barril. ¿Usted le encuentra lógica a esto? La envidia es envidia.
La envidia no le importa si tienes dinero o no tienes dinero. Es más, en la escuela, con que seas popular, porque tú eres educado, va a haber gente que dice, me cae mal ese, pero tú no le has hecho nada. Simplemente porque tú eres una persona diferente a esa persona. Alabado Dios. Santo. Y la envidia es un pecado. La envidia es pecado. Gente en la iglesia envidiándose un puesto. Gente en la iglesia murmurando, criticando. Esta gente venía a los pies de Jesús, pero no para ser instruido por Jesús, sino para buscar en dónde se equivocaba el maestro. Para juzgarle. ¿Cuántas personas hay en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, que no están bajo la palabra de Dios? Aunque estén sentados junto a la palabra, para ellos es como un cuento de historias que les entretienen simplemente nada más. Amén. Pero no como un mensaje que les sane. No tienen inconveniente en que se les predique ante ellos, mientras no se les predique a ellos. Alabado. ¿Ven la diferencia? Hay gente que dice, a mí me gusta cómo predican ustedes. Pero cuando ya tú le comienzas a hablar acerca ya más personal de que tiene que aceptar a Jesús, ya no quieren compromiso con Jesús. Ya no hay un compromiso. Ya como que no mucho le agrada. Para la cultura judía, la enfermedad, la pobreza y la desgracia, como lo dije la vez pasada, estaban vistos como una maldición. Como una maldición. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque no todas las enfermedades son producto de haber pecado, algunos vienen a nuestras vidas con propósito. Sí, Señor, así es. Escuchen. ¿Cuántos cristianos en este tiempo, porque ven a un hermano enfermo, el pecado está? O si no tiene trabajo, o si no tiene dinero, dice, ¿Y eso que sirve al Señor? ese hermanito anda mal delante de Dios. Tengamos cuidado juzgar de esa forma. Sí, Señor, así es. Muchas veces la riqueza, la abundancia no es señal de bendición de Dios. Muchas veces, hermano, yo conozco gente que nunca han tenido nada y comienzan a tener y se olvidan de Dios. Amén, así es. Ya tienen compañía, se olvidan de Dios. Pero cuando no tenía nada, se tiraba de rodillas a llorar a Dios. ¿Sabe algo que a mí me impresiona del rey David? Decía, no te pido riqueza, pero tampoco te pido pobreza. Dios sabe lo que usted tiene. Pablo decía, yo sé estar agradecido, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la escasez. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Así es. Santo Jesús. Hermano, no a todos Dios le va a dar un Porsche. ¿Cuántos hijos le han rogado a un padre por un buen carro? Y hoy los padres se arrepienten de habérselo comprado. ¿Por qué? Porque ese muchacho se mató. Dios sabe por qué no te da tales cosas. Sí, Señor, así es. Señor. Dios nos ama tanto. Sí, Señor, a ti sea la gloria, mi rey. Hoy vamos a develar, el Espíritu Santo va a quitar el velo. Santo Jesús. Todo lo que viene a nuestra vida viene con un propósito. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo. No algunas cosas. Todo. Gloria a ti. ¿Cuántos casos hemos visto donde personas te han calumniado? Se han ensañado contigo. Pero tú te has humillado ante tu Dios. Porque has reconocido que Él es el que hace justicia. Santo Jesús. Y tú, quieto, tranquilo, tranquila. Y de repente cuando llega el momento de revelar la verdad, sin que tú hayas puesto un dedo, hallaron la culpabilidad en esas personas que te calumniaron.
Y tú dices, Señor, gracias porque honraste a tu hijo, a tu hija. Es Dios. Es Dios. El contexto judío acerca de la enfermedad. Les quiero relatar antes de ir al tema. Acerca de la enfermedad, acerca de la tragedia, acerca de la calamidad. Los ejemplos que les presento en esta mañana a los amigos de Job. ¿Qué pensaban los amigos de Job? Estaba en pecado. Job pecó. Fueron 3 que llegaron dizque a consolarlo. Pero en vez de consolarle, lo criticaron, lo juzgaron, pensaron mal de él. Pero en realidad, en el mundo espiritual, Satanás estaba tras vestidores. Satanás estaba detrás de la cortina. Lo que tu ojo no puede ver, hay una actividad demoníaca luchando contra tu vida, contra tu salud, contra tu bienestar, contra tu matrimonio, contra tus hijos. Y a veces juzgamos a la ligera. El hermano Job, le vino, no, se le murieron 10 hijos de un solo día. Hermano, no sé, pero yo soy muy defensor de la mujer en este caso. Muchos predicadores dicen, ay, esa mujer dejó amargada, le gritó, maldice a tu Dios y muerte. Oye, hermano, espérame, entendamos a esa mujer. 10 hijos se le murieron en un día. ¿O usted cree que porque ora, porque ayuna, usted, hermano, somos seres humanos? ¿O usted le va a gustar que su hijo se muera de la nada? No solo uno, hermana, todos los que tenga usted. Es una tragedia. Pero somos fáciles de juzgar a la gente. Quiere el Espíritu Santo en esta hora quitarnos esas ideas. Sí, señora. Porque a veces somos tan dados a juzgar a la ligera a los demás. Por eso Jesús decía, no juzguéis para no ser juzgados. Porque con la vara que midas os volverán a medir. Tú eres santo, Jesús, tanto santo. Lázaro el mendigo, por cuanto era pobre, por cuanto estaba enfermo y por cuanto era pordiosero, homeless, él no merecía estar en el cielo, en el paraíso. Cuando Jesús le cuenta la historia de que el que se suponía que iba a estar en el paraíso está en el infierno. Porque los judíos pensaban que una de las señales de estar bien delante de Dios o de la bendición de Dios es tener dinero, es tener posesiones, es tener riqueza. Y Jesús dijo, no, muchachos, no siempre es así. Ahora quiero aclarar, Lázaro no fue al paraíso por ser pobre, ni el rico fue al infierno por ser rico. O sea, tampoco me malinterpretan. Pues el hermano Luis Delgado dijo que todos tenemos que ser pobres para ir al cielo. No, yo no estoy predicando eso. Yo solo estoy aclarando algunos patrones o fortalezas de nuestra mente que a veces nos equivocamos y juzgamos mal a nuestro hermano. La gente pensó mal acerca de doctrinalmente, equivocadamente con respecto a Lázaro. El plan de Dios acerca de los ricos era ayudar. Dios siempre ha deseado eso. Si Dios te da a ti más que tu hermano, es para que tú lo bendigas. ¿Sabe usted que Dios siempre se preocupó por el pobre? Dios había dado leyes para Israel como nación que no hubiera pobreza en su pueblo. Usted como padre, ¿usted qué le inculca a sus hijos? Si tienen 5 hijos, ¿qué usted le dice? Que salgan adelante, que se esfuercen. Apóyense, vean el uno por el otro. Son hermanos, son de sangre. Si usted, siendo un pecador, le da esos consejos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? En el corazón de Dios siempre vio el dolor de un pobre, de aquel que no tenía. Sabía que Dios le había dado leyes al pueblo de Israel que cuando recogieran la cosecha, que no lo recogieran todo, que dejaran algunas
espigas, de trigo, ahí, como que, ahí se me cayó. Haciéndose como que alguien te habla. No, Dios siempre lo hizo intencionalmente. De vez en cuando dejen caer un ramito, un rollito, para que vengan a la rebusca los pobres del pueblo y tengan que comer. Usted dirá, pero eso va para el pueblo de Israel, hermano Luis. Sí, pero también en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que la palabra del Señor en Hechos nos habla de que la iglesia primitiva vendían todas sus posesiones y lo llevaban a los pies de los apóstoles para ser administrados. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Dice para que no hubiese necesidad entre el pueblo. Hermano, las iglesias lamentablemente están llenando las arcas, las bolsas, pero para ellos. Pero se olvidaron del pueblo, se olvidaron de la viuda, se olvidaron del necesitado, se olvidaron de aquel que no tiene nada. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Santo Señor, aleluya. El plan de Dios acerca de los ricos era ayudar al que no tenía nada y así acabar con la pobreza. La iglesia tenía todas las cosas en común, no había necesidad entre ellos. Hechos capítulo 2, 44. Alabado sea tu nombre, Señor. El ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Era una corriente teológica mal versada cuando aquellos discípulos se le acercaron a Jesús. Maestro, dinos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dijo, no, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Él nació enfermo con un propósito. Hay enfermedades que son con un propósito. Ya vimos en Job que no era una enfermedad por pecado, era una enfermedad con un propósito. Los propósitos de Dios son diferentes a los nuestros. No debemos juzgar a la ligera. Pablo el apóstol enfermo, cuando dice, y le he rogado al Señor 3 veces, quita de mí este aguijón. Hay mucho que se debate que si era una enfermedad, que si era un deseo carnal. Yo opto que era una enfermedad en la carne. Yo opto que era una enfermedad relacionado con sus ojos. Porque quien escribía la carta no era él. Quien escribía la carta era otra persona. Y Lucas, colaborador de Pablo, era médico de profesión. ¿Cómo Pablo va a andar con un médico si él estaba sano? Ahí se las dejo. Así es. Colosenses capítulo 4, 14. El propósito de esto, él mismo dice que era para no llenarse de orgullo. Hay enfermedades que Dios las pone porque dirá, si yo te dejo sanito, con esa elocuencia, con ese poder, con esa unción, te vas a sentir que eres mejor que todos. Dios no se equivoca. A todos Dios nos pone bozal, hermano. Así es. Él es Dios, aleluya. Este pedazo de barro, hermano, se llena de orgullo a la ligera. Ay, que le falta ayuno, hermano Luis Delgado. No, hermano, es que somos seres humanos todavía. Amén, así es. Aleluya. Pero Dios nos ama tanto que nos pone una traba. Algunas enfermedades son con un propósito. Y en Pablo era para que no se exaltara, se llenara de orgullo. Tú eres santo, ¿Sabía algo? Señor. Para mí, el mejor de todos los apóstoles, sin haber estado con Jesús, fue Pablo. ¿Sabe? Pablo escribió casi la tercera parte del Nuevo Testamento. Pablo. Y no anduvo con Jesús. No fue Pedro, no fue Santiago, no fue Judas. Fue Pablo. Ahora entiendo por qué el Señor le puso el freno. Dije, no, te vas a sentir mejor, superior que Pedro, superior que Juan, que anduvieron conmigo. Quédate quieto ahí. Timoteo estaba enfermo.
¿Cuántos lo sabían? Por eso Pablo le dijo, a causa de tus problemas estomacales, toma un poco de vino. No me vaya a malinterpretar. No, el hermano dijo que podemos tirarse un tequila. No, yo no estoy hablando de tequila, estoy hablando de vino. Y había una razón, porque en el tiempo de Jesús, los romanos habían hecho unos acueductos donde llevaba el agua potable, el agua salubre, el agua que se tomaba, pero en el trayecto, hermanos, como había erupciones volcánicas subterráneas, entonces se contaminaba con el agua y algunas personas, y no me deja mentir, hay algunos hermanos que dicen, ay, es que yo no puedo comer cualquier cosa, porque tienen un estómago muy light. Cualquier cosa los enferma, los eleva. Y tal vez no era una enfermedad tan fuerte en Timoteo, pero lo cierto es que Pablo le recomienda a tomar en vez de agua porque estaba contaminada y porque tal vez él tenía un estómago delicado, toma vino. Un poquito de vino, sí. No todo, no lo botella. También muchas veces las enfermedades son consecuencia de nuestros pecados. Al transgredir la palabra de Dios, acarrea maldición, pobreza, calamidad, enfermedad. Por eso el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús en la carne, ¿cuántos lo sabían eso? Cuando usted lee Santiago, el apóstol Santiago, cuando usted lee Judas, son hermanos carnales de Jesús. Y sabían que ellos dos no eran apóstoles, no eran seguidores de Jesús mientras Jesús estaba en vida. Ellos se convirtieron después de que Él resucita. ¿Sabían eso? Amén. El apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, en Santiago capítulo 5 versículo 15 nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, ¿le serán qué? Perdonados. Estoy predicando un Dios que tiene poder para sanar y para perdonar pecados. Sí, Señor. Si el pecado es la fuente de la enfermedad en términos generales, entonces el perdón de Dios es el remedio para una verdadera recuperación. Cristo no murió solamente por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. ¿Cuántos lo creen? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vuelvo a repetir, si el pecado es la fuente de la enfermedad, entonces el perdón de Dios es el remedio. ¿Cuántos lo creen? En Lucas capítulo 5, 17 nos da la última cláusula de la lectura que vamos a dar hoy. Y el poder del Señor estaba presente para sanarles. ¿Para qué estaba el poder de Dios en ese momento? Para sanar las enfermedades. El griego literalmente, cuando dice y el poder, es la palabra en griego dunamis. Dunamis, poder, pólvora, poder de Dios, aquello que hace explotar. Donde está Jesucristo hay sanidad, y donde está Jesucristo hay salvación. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Yo solo quise dar un contexto sobre la enfermedad, porque vamos a hablar de un hombre enfermo. 4 pasos de unidad. 4 pasos de unidad. Oye, la hermana sí está. ¿De dónde es usted, hermana? De México. Ah, de México, la hermana. Dios bendiga México, man. Que ya me adoptaron los hondureños, ahora soy hondureño. Somos 2. Aleluya. Bueno, 4 pasos a la unidad. Vamos con el primer paso. Gloria al Señor. En primer lugar, consideremos la unidad de propósito. Santo Jesús. Vayamos nuevamente a la lectura, capítulo 5 de Lucas, versículo 18. Y quiero que vayan conmigo para dar lectura. 5:18. Bendito sea su nombre. Tú eres santo. Capítulo 5 de Lucas, versículo 18, dice la palabra del Señor. Unos hombres, escucha esto, unos hombres llevando en una camilla a un paralítico con el propósito de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. Primer paso,
hacia la unidad. Necesitamos la unidad de propósito. Nosotros como iglesia tenemos que tener un propósito de ser como somos, iglesia. ¿Cuál es tu propósito al venir a esta casa? ¿Cuál es tu propósito ser cristiano? Amigo que me escuchas, ¿cuál es el propósito que tú tienes con respecto al evangelio? Lucas, mire, quiero que entendamos esto porque hay gente, mucha gente que critica la Biblia y dice, pero la Biblia se contradice. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Pero la Biblia se contradice. Uy, yo le he encontrado errores de la Biblia porque como fue escrita el nombre, entonces no es palabra de Dios. Ok, ahora le vamos a explicar a esa gente que dice eso. 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Se le conoce como los evangelios sinópticos. Estos evangelios cuentan la misma historia, pero cuando usted la lee dice, ay, pero ¿por qué aquí dice una cosa y acá dice otra y acá dice otra? Vamos, eso es lo que yo quiero cantarle a usted. Lucas lo describe como unos hombres, ¿verdad? Casi de la lectura que leyó usted. ¿Cómo dice el 18? Unos hombres, ¿verdad? Ok. En el griego se usa una palabra una palabra que llama Andrés. Parece nombre de persona, ¿verdad? Andrés. Pero eso no es lo más importante, el nombre. Lo importante era la palabra sumisión. Era más importante que su propio nombre, ¿verdad? Andrés. Lucas no le interesó. Escucha lo que dice Lucas. Son 3 historias, es la misma historia, la misma, solo con una versión diferente. Y usted dirá, pues aquí está la contradicción. No, yo le voy a quedar a la comentada contradicción. Lucas menciona que eran unos hombres, y dice, unos hombres llevaron en una camilla a un paralítico, ¿verdad que así dice eso? Ok. Mientras a Lucas no le interesó el número, solo dijo unos hombres, vagamente, unos hombres. Por eso no los contó, a él no le importó eso. Lo que a Lucas le importaba era contar el propósito, ¿va? Lucas no le importó contar el número de personas. Pero Marcos nos dicen que venían varios hombres que traían un paralítico. Vayan a Marcos capítulo 2 versículo 3. Mientras Lucas menciona la palabra hombres en general, Marcos nos dice algo diferente. Y me le pueden dar lectura, por favor. Marcos 2:3. Quiero que vayan conmigo para que podamos entender esto. Amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahora estoy entendiendo. Lucas no le importó decir cuántos llevaban al paralítico cargando. Solo dijo algunos venían y llevaban a un paralítico en una camilla. Pero Marcos va a detalle y dice, era mucha gente, eran varias personas, pero 4 eran los que lo llevaban cargando. ¿Ya me entendieron? Entonces, ¿usted ve contradicción aquí? No, porque nosotros nos podemos reunir 4 personas a contar la misma historia. Él va a contar, el hermanito va a contar la misma historia, pero su punto de vista, lo que él vio en el camino. Tal vez yo no voy a ser detallista, yo voy al grano. Mientras la otra hermana así, no, hermana, está florecita, y las flores eran tal, y yo ni cuenta me di que había flores. Y siendo un poquito pesimista, la otra hermana dice, no, y había unas grandes rocotas que ni podíamos caminar. ¿Verdad? Pero es la misma historia, pero con diferentes detalles. Porque el propósito de él no era ir al grano, el propósito era ir describiendo cómo estaba el asunto en el camino, pero mientras que Marcos fue específico, mientras Lucas fue al grano. A Lucas lo que le importaba era transmitir el propósito de esos 4 que llevaron a Jesús, ante Jesús, aquel paralítico. ¿Ya me están entendiendo? Según Marcos, ¿va? Aleluya. Bueno, a Lucas no le importó el número.
Por eso no los contó. Mientras Marcos nos dice que varios hombres traían un paralítico, pero 4 eran los que lo llevaban cargando. El propósito de estos amigos era que su compañero enfermo escuchara la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de estos 4? Que escuchara la palabra de Dios y que fuera sanado por Jesús. Hasta ahí. Ese es la unidad de propósito. Había un propósito por la cual llevaban a ese hombre, que fuera escuchar la palabra de Dios y que fuera sano por Jesús. Hasta ahí vamos. Segundo, consideremos la unidad de determinación. En la vida debemos de ser determinados. En la vida debemos de tener determinación. Nuestra vida no solamente tiene que tener propósito, sino determinación. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí me entienden? No solamente conformarnos a saber que Dios tiene un propósito conmigo, pero quiero saber cuál es el propósito de Dios para mí. Sí, Señor. Alabado Dios. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Gloria a tu Según Marcos, llegan unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4, lo que ya aclaré. Todos tuvieron unidad de propósito, ¿verdad? El primer punto. Todos tuvieron el deseo, la unidad, se unieron con el propósito, se unieron con el propósito de llevar a este hombre ante Jesús para escuchar la palabra de Dios y fuera sanado por Jesús. Pero solo 4 del montón, solo 4 del montón. Por eso a mí me encanta el evangelio, por eso me encanta Dios, porque Dios comienza no con muchos, Dios comienza con pocos. Dios hace las cosas no con muchos, Dios comienza con pocos. Todos tuvieron buenas intenciones. Todos tuvieron un propósito de llevarlo ante Jesús. Pero al ver que no pudieron por causa de la multitud, porque era mucha gente, estaba aglopada, juntada, que no podía caminar nadie hacia donde estaba Jesús. Tuvieron propósito, pero no tuvieron determinación, porque solo 4 se propusieron, determinaron llevar sí o sí ante Jesús a este hombre. ¿Sí están notando la historia? Tú eres santo. Pero solo 4 manifestaron la unidad de la determinación. No solo se pusieron llevarlo, sino cargarlo. No todos hay muchos que tienen propósito, pero no todos tienen determinación. Hasta verlo, hasta lograrlo. El problema de muchos de nosotros como cristianos es que oramos mucho, ayunamos mucho, predicamos mucho, enseñamos mucho, testificamos mucho, pero solo acompañamos. Pero no nos gusta cargar con nada ni con nadie. Mientras mi familia se salve y yo me salve, mientras yo esté bien delante de Dios, no me importa mi vecino. Más adelante va a comprobar algo poderoso. Así como el pastor comenzó diciendo y dijo: Señor, gracias por confirmar tu palabra. Podemos testificar bonito, ponernos en una pantalla, predicar y todo bonito, pero no nos importa a los demás. Sus necesidades no son importantes para nosotros. Tercer lugar, la unidad de superación. Ahora el montón quedó atrás. El montón, todo comenzó bien. Todos tuvieron el propósito de llevar a su amigo. Tal vez había mucha familia ahí, pero dijeron: no se puede, ya ni modo, no se pudo, dejemos eso ahí. Pero habían 4 amigos. No dicen que eran familias, amigos, que como tenían unidad, no solo de propósito, no solo de determinación, sino ahora se unen con
con la unidad de superación. ¿Usted me está entendiendo eso? Como matrimonio debemos unirnos para superar los problemas. Como matrimonio debemos unirnos a superar todo lo mal que venga a nuestra vida. Y le aseguro algo, lo vamos a lograr. ¿Sabe? Cuando la Biblia capítulo 11 de Génesis nos dice que Dios miró cuando el hombre comenzó en su rebeldía a hacer la torre de Babel. Dijo Dios, descendamos, interrumpamos al hombre, porque si no lo hacemos, ellos van a persistir en lo que se han propuesto. ¿Sabe? El hombre tiene un potencial de parte de Dios, un poder en nuestro espíritu de superación, de lograrlo. Yo he visto gente tirada y dice, me tengo que levantar, esto no me va a doblegar, y se levanta, agarra coraje, agarra fuerza y lo supera. En nosotros está el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Y dice que Él nos da fuerza aún en nuestras debilidades. Usted no sabe cuántas veces he querido tirar la toalla. Usted no sabe cuánto me he tirado amargamente tirado en el piso, llorarle a mi Señor, porque me es fuerte esta carga, me es fuerte esto de predicar la palabra. No es fácil. Mucha gente dice, uy, es fácil predicar. No, es una responsabilidad delante de Dios. Sí, Señor, así Si es. yo a usted le enseño mal, yo me estoy condenando, porque un día voy a entregar a cuentas a Dios, Amén, así es. porque a usted lo torcí, porque a usted lo condené, a usted lo llevé al infierno por mi culpa. Usted está en el infierno. Señor, así es. ¿Por qué? Por ser un falso maestro. Tú eres santo. Y hoy en las redes sociales, especialmente en TikTok, tanto falso maestro enseñando falacias, burlándose de los verdaderos hijos de Dios. No podemos escuchar a todo espíritu. No podemos escuchar. En esta ocasión vemos la unidad de superación. Versículos 18 y 19. Mire lo que dice. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron, escucha esto, subieron a la azotea, subieron a la cima de la casa, por el tejado, le bajaron, tuvieron que romper, tuvieron que trabajar, tuvieron que esforzarse. Sí, Señor. Alabado Dios. Todo es bonito, te invito a la iglesia, te doy el número del pastor, pero ¿por qué tú no vas y lo invitas? Mira, yo te acompaño, voy por tu casa, si no tienes vehículo, yo te voy a traer y yo te llevo. ¿Sabe? Lo digo por experiencia. Cuando yo no tenía vehículo, algunos me decían, no te preocupes, yo te voy a traer. Y ya cuando yo me subía me decía, ay, me tiene que dar para la gasolina porque mi carro maneja con gasolina. Hermano, si usted va a hacer eso, no lo haga. A mí mi abuela me decía, si vas a hacer un favor, hazlo completo. Simple. No, la cosa no es hacerla por hacerla, hay que hacerlo con amor, con cortesía. Si usted va a corregir a un hermano, una hermana, no lo regañe, no es su hija, no es su hijo. Háblale con amor. Jesús dijo, así como a ustedes les gusta que lo traten los demás, ustedes deben tratarlos. Eso se llama regla de oro. Ay, es que yo tengo el Espíritu de Dios y el celo de Dios me consume, dice algunos religiosos por ahí. Y es que tengo que decirle porque sí. No, hermano, no. Quítese esa costumbre. Todos merecemos respeto. Hasta hablar una verdad que va a romper un corazón, hay que hacerlo con amor. Cuando tu hijo fracasa, no le digas, te lo dije por no hacerme caso. Ven, hijo mío, aquí está papi, aquí está mami. Así es Dios con nosotros. Él nos alegra cuando fracasas. Dios no es así.
Él se alegra cuando te mira en su casa. Santo Jesús, aleluya. Él se goza cuando te mira en su casa. Y cuando fracasas, como aquel padre, y mirando hacia lo lejos, miró a su hijo acercarse. Y él corrió porque fue movido a misericordia. Aleluya. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Trataron. Estos 4 trataron Tú eres santo, Señor. junto con los demás. Trataron de meterlo por la entrada de la casa, pero no pudieron. Y aquí abandonaron a los 4 y bueno, nosotros no pudimos. Ustedes intenten si quieren seguir intentándolo, pero nosotros nos damos por vencidos. Estos 4 trataron de meterlo por la puerta y no pudieron. Eso se llama unidad de superación. Trataron de ponerlo frente al Señor, pero no pudieron. Se llama unidad de superación. Trataron diferentes medios, pero no pudieron. Lo intentaron, hermano, entienda esto, lo intentaron. Hacerlo de la mejor manera, o por la lógica, pero no pudieron. Unidad de superación. Al no encontrar, escucha, esta es la diferencia. Al no encontrar alguna solución obvia al problema, como tenían la unidad, el espíritu de la unidad de superación, dice Lucas, el evangelista, subieron a la azotea. Oiga, usted dice, y no lo digo porque yo no lo he hecho, yo lo he cometido, yo he caído ahí. Muchas veces me he dado por vencido. Por eso le dije, antes de predicarles a ustedes, ya Dios me predicó primero a mí. Pero a veces somos dados ¿a qué? A renunciar a la ligera, a darnos por vencidos. Y esto no es ajeno solamente a nosotros, sino también eso hubo en el profeta de fuego, en el profeta Elías. Después de haber hecho un gran milagro, ahora se esconde por las amenazas de una mujer, se esconde y comienza a entrar en depresión y decir, yo no soy mejor que mis padres. Han matado a todos los profetas y yo solamente he quedado. ¿Saben que esos son síntomas de depresión? O alguien no ha tenido, o solamente Luis Delgado ha tenido depresión. ¿A poco hay momentos que usted dice, Señor, yo solamente soy la que canto, nadie quiere cantar en el grupo? Ay, Señor, la gente se le abre, no quiere venir. Yo creo que ya vamos a hacer algo. Hermanos, amor, por algo Dios trajo esta palabra. Dios trae cosas grandes para este lugar, pero tenemos que estar unidos. No solamente unidos en propósito, no solamente unidos en determinación, no solamente unidos en superación. Mi alma alaba la gloria del Señor. Subieron a la azotea, pero para poder subir a la azotea tuvieron que haber quitado unas, yo no sé si eran de tejas, pero lo más probable es que usaban una mezcla entre lodo y como asfalto, por así decirlo, y unas palmas, hierba, y así como tipo una mezcla, y hacían lo que hoy decimos nosotros la azotea, no el techo. Tuvieron que romper un espacio para poder introducir a aquel hombre. Cuando hay un espíritu de unidad de superación, nos vamos a unir juntos para trabajar juntos. Porque ya en nosotros hay un espíritu de propósito. Hay un espíritu
de determinación y hay un espíritu de superación. La unidad de superación significa que todos nos vamos a unir hasta encontrar la solución al problema. Y esto aplica no solamente en un ministerio o en una iglesia, sino también en los problemas familiares. No te des por vencido. Así te dice el Señor, no te des por vencido. Cuarto y último, consideremos la unidad de fe, y es la más poderosa. Santo tú eres, Señor, aleluya. Lucas capítulo 5:20 dice: al ver la fe de ellos, escucha esto, no la fe del enfermo. Ahí no mencionó el enfermo. Jesús, al ver la fe de ¿quiénes? De los 4 amigos. Y aquí hay mucho poder. Al ver la fe de ellos, Jesús entonces se dirige al que estaba enfermo. Hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que los 3 evangelios sinópticos, los que yo mencioné, Mateo, Marcos y Lucas, yo siempre menciono 4 y menciono 3. Cuando me digo 3, menciono 4. Oh. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden con esta declaración. Aleluya. Al ver la fe de ellos. ¿Usted puede leer la misma historia? Mateo capítulo 9 versículo 2, Marcos capítulo 2 versículo 5 y nuestra lectura de hoy, Lucas 5:20, coinciden con las mismas palabras. Y al ver la fe de ellos, oye, hay un poder de Dios cuando tú te levantas en fe. Y aunque tu cuñado, tu cuñada, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo no crea, aunque el enfermo no tenga fe, pero por la fe tuya, Dios tiene poder para hacer un milagro. Aleluya. ¿Cuánta gente se ha salvado? Dice, yo ni creía en Dios, pero había una madre orando por su hijo. Señor, tú me lo vas a dar, tú lo vas a cambiar. Y empieza las madrecitas, y ahí lo voy a ver entrar por esa puerta, y ahí lo voy a ver en el altar predicando tu palabra. Y hermanos, se meten en esa fe, hermano. ¡Wow! Cuando de repente aquel comienza a sentir que ya no cabe en el mundo, dice, no, yo me siento vacío por dentro, y de repente pasa por el templo donde va la mamá y entra, y de repente con lágrimas en los ojos pasa al frente y acepta a Cristo. ¿Por qué? Porque había una madre con fe orando por él. Aleluya. Los 3 evangelios nos dicen, están de acuerdo con esta expresión, y al ver la fe de ellos. Marcos cambia la palabra hombre. Mientras Lucas dice hijo, ¿va? O al revés. Lucas dice hombre y Marcos dice hijo. Mateo añade, capítulo 9, versículo 2. Mateo añade, ten ánimo. Mateo dice que Jesús se le acerca y le dice, ten ánimo. Mientras Lucas y mientras Marcos no dan ese detalle, dice que Jesús se le acerca y le dice, ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hijo. La fe de ellos, como estaba unida, pudo expresar el deseo que había en sus corazones. No solamente para su amigo fuera sanado de su cuerpo, sino para también que fuera sanado de su alma. ¿Cuántas personas están heridas en el alma porque lo han menospreciado por la enfermedad que tienen? ¿Se acuerdan de aquella mujer de flujo de sangre? 18 años.
sufría. ¿Sabía usted que en la cultura judía y según la ley, ninguna mujer que estuviera menstruando podía acercarse al templo, podía acercarse a un rabino? Era inmunda. Porque era inmunda. ¿Se imagina esta mujer? 18 años sangrando todos los días. Usted más que eso sabe lo vergonzoso. Usted como mujer más que eso sabe. Es una vez al mes. Y esta mujer todos los días. Ella sufría. Ella no podía convivir con la familia porque la tenían por inmunda. ¿Se imagina usted cuando Jesús la liberta? Jesús dijo, poder salió de mí. La fe nuestra puede alcanzar al perdido. Versículo 23 y al 25 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O a decirle, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó su cama en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Sabe? Jesús le pudo haber dicho, ahora que eres sano, sígueme. Alabado Dios. Únete a mi grupo. Jesús no le dijo eso. Levántate, toma tu camilla. Como diciendo, llévate eso que te trajo a mí, llévatelo de recuerdo. Y muéstraselo a tu familia, a las que te han lastimado por la enfermedad. Cuando tú pedías un vaso de agua, no te lo querían dar. Cuando te dejaban días y días y no te daban de comer. ¿Sabe qué hace el Evangelio? A nosotros que ahora conocemos nos pide que perdonemos. Y dice, pero si yo no fui el que pequé. Pero si yo no soy el que lo ofendí, ellos es los que me ofendían. No, pero Dios te dice, perdónanos. Haciendo esto, ellos van a decir, ¿qué tiene este? Este es algo diferente. Este no es él. Si yo soy quien la herí, quién lo lastimé, quién la lastimé, ¿por qué él me está pidiendo perdón a mí? Dios puede tocar una vida con tu testimonio. Dios puede transformar un corazón a través del perdón. Aleluya. Por la fe nuestra, nuestros amigos, familias, esposo, esposa, hijos, pueden experimentar perdón de pecados. Por la fe nuestra, muchos enfermos pueden ser sanados. El Señor Jesucristo puede ver la fe que tenemos y puede hacer algo a favor de aquellos a quienes nosotros apreciamos. El problema es que muchos creyentes tienen fe para ellos mismos, pero no tienen fe en lo que el Señor puede hacer a otros. Recordemos, tenemos hijos, esposos, esposas, hijos delincuentes, hijos en las calles, hijos rebeldes. Muchos de ellos son salvos y serán salvos por nuestra fe y oración. Póngase de pie. Oh, bendito sea tu La unidad demanda propósito. ¿Por qué estamos unidos? sea, Señor. Pregúntese usted, hermano, ¿por qué usted está unida o está unido? La unidad demanda determinación. ¿Para qué estamos unidos? Hágase esa pregunta. Alabado Dios, te alabamos. También la unidad demanda superación. Tú eres ¿Qué hacemos cuando Señor, estamos unidos? aleluya. La unidad demanda fe. ¿Qué alcanzaremos espiritualmente con estar unidos? Bendito Jesús, tú eres santo. Dios hizo un milagro con 4, a través de la fe de 4 personas.
Y aquí creo que vemos más de 4 personas.